Listo, chicos. El día de hoy entonces vamos a continuar con la segunda parte de la práctica que realizaron la semana pasada. ¿Listo? Entonces, recordando un poco, habíamos visto lo que es o lo que denominábamos el Hola Mundo en el hardware, ¿cierto? Que pues lo cual consistía en encender un LED. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la parte de encendido y la parte de apagado. Y pues bueno, cualquier duda que tengan me comentan porque pues basado en lo que vimos en la clase pasada y en lo que vamos a ver en la práctica de hoy, van a realizar una actividad para la próxima clase, la cual pues bueno, la pueden realizar de forma individual o la pueden realizar en parejas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de configuración, como siempre, o bueno, como se hizo en el proyecto pasado. Entonces, inicialmente, pues bueno, vamos a crear un proyecto, ¿cierto? Bueno, nos aseguramos de que el PIC sea el que vamos a utilizar, el 16F84. Luego, bueno, seleccionamos el Tool Suite de Assembler, ¿cierto? Y pues bueno, en esta parte ya está verificado, entonces pasamos a lo siguiente. Luego aquí tenemos el proyecto, ¿cierto? Entonces bueno, vamos a darle un nombre y pues una ruta. Entonces aquí tengo, bueno, mis proyectos. Entonces pongamos, no sé, no, puede ser. Bueno, igual el nombre que ustedes quieran ponerle, listo. Bueno, aquí tengo el proyecto. Como no tengo ningún archivo previo para agregarlo, vamos a construirlo desde cero. Entonces, bueno, esta parte la salto. Verifico que todo esté, digamos, el tool suite, el nombre de herramientas y el nombre del proyecto. Y le damos finalizar. Entonces aquí, pues bueno, ya tenemos el proyecto como tal. Vamos a la parte de, bueno, a crear nuestro archivo, nuestro script. Y vamos a configurar la herramienta. Entonces, bueno, vamos a Select Device. Verificamos que sea el PIC 16F84. Las herramientas, todo está en orden. Damos OK. Luego vamos a Configure otra vez, en Configuration Bits. Y vamos a cambiar la parte del oscilador. Vamos a ponerlo en XT. Y lo fijamos aquí. Listo, a ver qué más. Bueno, en la parte del debugger vamos a seleccionar la herramienta que, como ya sabemos, es MPLAB Sim. Y pues ya me aparece esta barra adicional con el código, ¿listo? Bueno, listo. Entonces, basados en lo que vimos en la clase pasada, ¿qué es lo primero que tengo que hacer aquí en este código? Cargar la librería, profe. Listo, cargar la librería, muy bien. Y antes de eso, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, mientras van recordando, entonces vamos a agregar la librería. Entonces sería np84 inc, perdón, inc. Asignamos el libs P igual al controlador, al dispositivo. Muy bien, entonces vamos a listar el PIC. Eso era lo primero. Entonces, es igual a 16F84. ¿Listo? Y falta el paso para que le muestre los colores. Ah, sí. Muy bien. Entonces, listo. Vamos a guardarlo. Pongámosle, bueno, punto. Bueno, esta parte siempre recuerden poner la extensión como punto ASM, ¿cierto? Para indicar que, pues bueno, es un tipo de, ¿qué? De código en lenguaje ensamblador. ¿Listo? Bueno, entonces aquí le doy guardar, ¿cierto? Y ya, pues bueno, ya es un código de tipo ensamblador. También no olvidar aquí en el source files agregar el archivo.
Pues bueno, le vamos a dar add files y pues este lo llamamos como on-off ASM. Guardamos los cambios en el proyecto y listo, pues ya no me aparece el asterisco, entonces ya, ya está adicionado. Y pues seguimos ahora con, ¿con qué? Digamos, con la parte de edición del código. ¿Qué más sigue en esta parte? Asignar el ORG a 0. Muy bien. Entonces aquí ponemos el ORG 0 para indicarle entonces al compilador que arranque desde la posición 0, ¿sí? Como habíamos dicho, en cuanto a la lectura de los registros. ¿Listo? En esta parte, digamos, bueno, ¿qué es lo que decíamos que siempre hay que hacer antes de? ¿Qué es lo que sigue aquí en esta parte del código? Hasta cierto punto vamos a ir igual en lo que se hizo en la clase pasada, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer al desarrollar el código? Entonces ahí vamos a asignarle al bit, a qué bit vamos a colocarle a uno para entrada y salida, ¿no? Por el BCF. Exactamente. Entonces, dicho de otra manera, sería en esta parte configurar entradas y o salidas. ¿Listo? Entonces aquí para ello vamos a ingresar a un banco de memoria, ¿cierto? Entonces, en este caso, el banco de memoria es el banco de memoria 1, ¿cierto? Entonces, ¿con qué instrucción yo pongo un 1 en un bit? La BSF. BSF, muy bien. BSF, listo. Digamos que en esta parte, pues bueno, vamos a modificar cierto registro y cierto bit para acceder al banco de memoria. Entonces, primero, ¿cuál es ese registro? El status. Muy bien. Es el registro status, ¿sí? ¿Y cuál es el bit que tenemos que modificar para ello? RP0. RP0. Muy bien. RP0. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a entrar al banco de memoria 1, que es donde nosotros vamos a configurar lo que son las entradas y las salidas, ¿sí? Pero igual como pues vamos a seguir con la mecánica de LED, ¿cierto? Entonces vamos a configurar es una salida. Entonces, bueno, ¿cuál instrucción me sirve para configurar una salida? CLRF. Ujú. Sería este de aquí, el clearf, ¿cierto? Y bueno, vamos a seguir con el puerto B, de pronto para los que quieran reutilizar la que les digo, la simulación en Proteus, porque pues igual es el mismo LED, sino que pues ahora en lugar de solo encenderlo, lo vamos a apagar también. Entonces vamos a configurar como salida el puerto B. Bueno, esto va a ser salida. Listo, entonces aquí ya configuramos las salidas. Ahora me voy a mover al otro banco de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Ahora por el BCF. Listo. Memoria 0. Y, como ya lo dijo Mateo, entonces sería con BSF. ¿Qué registro? ¿O a qué registro? Mejor dicho, ¿a qué bit de qué registro modifico? El registro status Ujú. del mismo RP0. Muy bien. RP0. ¿Listo? Bueno. Aquí. Y aquí, pues, como decíamos también en la clase pasada, o bueno, de hecho aquí todavía no. Y aquí entonces ya vamos a poner el código
encender. Aquí sigue siendo lo mismo que hicimos en la clase pasada. Aquí no hay nada raro todavía. Bueno, entonces aquí, pues bueno, como ya vamos a la parte de encender y apagar el LED, en el ejercicio pasado, pues aquí ya pasábamos directamente a encender el LED porque pues básicamente eso es lo único que hacía ese código, ¿cierto? Pero entonces, en este caso, bueno, pues digamos por efectos de ruido o digamos, bueno, alguna señal que quede ahí pues en ese espacio, lo que vamos a hacer entonces en este punto es asegurarnos que el LED inicie apagado, ¿sí? Entonces, ¿qué instrucción o con qué instrucción yo puedo poner un 0 a un bit? Colocar un cero. Un 0 a un bit. Ahí seguimos en lo mismo, a un bit. Pues podríamos usar el BCF para ponerlo en cero. Muy bien, sería el BSF, ¿cierto? Entonces aquí como ya estamos directamente, pues bueno, sobre el pin, sobre la salida, sobre el LED, ¿cuál sería el registro que tengo que modificar? El por B. El porte, muy bien, ¿listo? Y bueno, pues como para reutilizar el mismo montaje que está en Proteus, pues vamos a modificar el mismo bit, ¿cierto? Que como habíamos dicho que era el primero, entonces es el bit 0, la primera posición, ¿listo? Bueno, entonces aquí, listo, tenemos esa parte, hemos apagado el LED y pues bueno, si ya lo queremos encender, o bueno, digamos aquí, por aquí apagar LED, apagar LED, uy, apagar LED. Y si lo quiero encender, ¿cuál instrucción utilizaría? La BSF. BSF, muy bien. Entonces BSF sería con el mismo registro y al mismo bit. Entonces aquí sería encender el... ¿Listo? Así como lo tenemos hasta allí. Pero, ¿qué pasa aquí? Si nosotros pensamos en la capacidad de procesamiento, ¿cierto? O en los ciclos de reloj y todo eso, la velocidad, digamos, en este punto, a la que se va a ejecutar este código, realmente la velocidad va a ser muy alta, ¿sí? Entonces, muy posiblemente, digamos, esta parte de apagar y de encender el LED va a pasar tan rápido que no lo vamos a poder ver, ¿sí? Entonces, digamos que entre este apagar y entre este encender LED, ¿cierto? ¿Qué podría yo agregar o adicionar allí, pues como para que ese apagar y ese encender sí sea perceptible, que sí se pueda ver? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Pero ahí podría ser como una especie de botón o palanca o selector. Bueno, digamos, listo, podría ser. Por ejemplo, Lady, ¿qué dices? ¿Qué podríamos poner allí como para, no sé, para que pase un ¿Tiempo? tiempo? Bueno, un tiempo, sí. Un retraso, podríamos decir. Víctor, ¿qué dices? ¿Qué podría ser allí? Eh, Poner en espera el programa para que se alcanza a encender y apagar. Listo, muy bien. Entonces, bueno, digamos recogiendo hasta ahorita lo que ustedes han dicho, entonces necesitamos un tiempo, un espacio, ¿cierto? Para que se pueda percibir esta operación que estamos realizando aquí, ¿cierto? Entonces aquí, pues bueno, vamos a agregar un par de elementos adicionales, ¿listo? Entonces aquí, bueno, vamos a desplazar un poco esto. Aquí, pues vamos a definir, o vamos a llamar esto como un inicio, ¿cierto? De mi código, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como un inicio, ¿sí? Entonces el inicio, como ya habíamos mencionado, va a ser que pues el LED inicie apagado. Y aquí, como dijimos, pues vamos a poner un retraso. De hecho, pongámoslo así, retraso. O, bueno, sí, dejémoslo como retraso. ¿Listo?
Entonces, aquí en retraso, ¿cierto? Digamos que voy a tener que crear esa función o ese retraso que necesito aquí, ¿sí? Y pues como todo método, ¿cierto? Pues yo voy a necesitar construirlo y de pronto en esta sección, recordando que esto se empieza a ejecutar línea por línea, pues voy a necesitar llamar a ese método en esta línea, ¿sí? Porque necesito que se produzca un retraso entre el apagado y el encendido del LED. Entonces, como yo les decía, necesito hacer es un llamado a este método, ¿sí? Y pues como muchas de las cosas que ya hemos visto que provienen del inglés, ¿cierto? En el lenguaje de programación y como muchos otros, entonces para llamar a este método, voy a hacerlo con llamar. ¿Listo? Entonces voy a llamar a ese método retraso, ¿sí? De todas maneras, pues ese método aún no está construido, todavía no existe. Entonces vamos a proceder a esa parte. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Podríamos entender ese retraso como si nosotros pudiéramos alargar la señal, si tuviéramos que programar algo. Sí, o sea, básicamente, digamos, vamos a programar es como un espacio de tiempo que transcurra entre ese apagado y ese encendido. Recordemos que pues aquí, primero, pues son las operaciones secuenciales y segundo, tenemos un set de instrucciones básicas. Entonces, para construir, digamos, algo más elaborado, pues tenemos que hacerlo a partir de instrucciones básicas. Como tal, digamos que no existe una función como tal que me permita manejar un tiempo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues la vamos a construir pues para ese propósito. Sí, básicamente sería eso. Y repetir, digamos, hablando en cuanto a líneas, el encendido de LED, o sea, hacer, por ejemplo, un apagar LED, un BSF, y Ajá. repetir 2 o 3 veces BSF como para poder ver el LED encendido, ¿también funcionaría o eso nos retrasaría pues como en el ejercicio? Ah, o sea, para que se encienda y se apague varias Claro, porque veces. estamos hablando de una relación de tiempo donde vamos a casi no percibir ese alumbrado y ese apagado del LED. ¿Se podría o eso ahí no estaríamos? O sea, como reutilizando el código. Listo, sí se puede. De hecho, ahorita vamos a hacer como una prueba de escritorio para que ustedes mismos me vayan diciendo cómo se podría hacer eso. ¿Listo? Listo, Inge. Listo, chicos. Muy bien. ¿Qué más preguntas? Se me surgió una pregunta, profe, ese retraso, esa función retraso la vamos a poder llamar después, o sea, reutilizarla, si necesitamos reutilizarla. Exactamente. De hecho, ese es el propósito del ejercicio que van a hacer ustedes para la siguiente clase, ¿sí? Ver cómo se puede reutilizar el código o optimizarlo, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a darnos cuenta que sí se puede reutilizar ese código. Vale, profe. Listo. ¿Qué más preguntas, chicos? Profe, yo quiero entender un poquito más el código, ¿no? Ujú. Entonces, en las primeras líneas usted nos dice que listamos el dispositivo, o sea, que ahí simplemente estamos listando sobre qué código o dispositivo se va a aplicar ese código, ¿sí, no? Ujú. Listo, se incluye la librería. Ujú. Ahí a ese ORG le estamos asignando el valor cero, ¿cierto? Sí. Y ORG lo tomo como un qué. PSVRG, digamos, o si lo quieres ver, digamos, como una palabra reservada, que es básicamente si indicarle, digamos, que es que desde el cero, o sea, si ustedes recuerdan el diagrama que vimos en la clase pasada, mirábamos que los registros están en formato hexadecimal, y que van bueno, desde el cero hasta la C, los reservados, y desde ahí de C hasta F, pues los de propósito general, ¿sí? Entonces, básicamente es indicarle que empiece a ser como la lectura de esos registros desde la posición cero, ¿sí? Porque de todas maneras, digamos, status está alrededor de la posición 3 o 4 por allí. Entonces, para que, bueno, una vez se ubique en la posición inicial en cero, empiece a escanear y a buscar pues los registros que nosotros le estamos indicando en el código, en el script. Que de hecho el primero de ellos que se va a encontrar es este, el status. Y por B, que de hecho está más abajo. Ya, entonces si yo quiero trabajar por secciones,
Entonces yo le puedo dar que empiece en 0 y llegue hasta la C y luego en otro código que empiece desde C y siga hasta el que sigue así. Pues no necesariamente, ¿no? Porque es que igual eh, él va a hacer es como ese escaneo, ¿cierto? Pero digamos la razón de por qué hacerlo desde el cero es para que no inicie de manera aleatoria a buscar los registros, que puede generar como cierto retraso, ¿cierto? Es más, digamos que podría ser que por una eventualidad X o Y fenómeno que pase allí, empiece a hacer la lectura de los registros desde más abajo y no ubique el registro status, que está entre los primeros, ¿sí? Lo que de esta manera es básicamente nos aseguramos que sea eficiente la lectura de los registros y posteriormente la compilación y ejecución del código. Pero entonces a partir de ahí yo ya puedo, él va a escanear todos los registros del banco ahí con esa palabra reservada. Yo entiendo que Eh, de pronto va directamente a buscar el cero y después ya ajá, ve los otros, ¿cierto? exactamente. Y si no lo asignamos, él haría todo el escáner, pero nos demoraríamos porque como no lo tenemos ahí declarado, o sea, el ORG diría directamente buscarse al cero, el uno o el 2 porque sería como su prioridad, es lo que entiendo, ¿no? Ujú. Sí, es como ubicar, digamos, en una fila, un array, la posición inicial para empezar a hacer el recorrido, si lo quieren ver de esa manera. Ya, pero entonces si yo quiero iniciar, por ejemplo, por porta, que va en la posición 05H, ahí cambio ese ORG. Sí, podría ser. Es lo que quería saber. Es bastante flexible entonces el código. Pues sí, pues flexible, pues bueno, digamos que más vale es que está como a un nivel tan bajo que yo tengo que indicarle varias cositas para poder Ah, ok. arrancar. Ajá. Porque si ustedes ven los compiladores convencionales, pues no tienen ningún inconveniente similar. Simplemente uno corre el método y de hecho, pues digamos, puede ubicar métodos en distintas posiciones. Lo único que tiene que estar es parametrizado o apuntando, digamos, en términos digamos, de una programación orientada a objetos. Sí, que es como más pues digamos más de alto nivel, básicamente. Pero acá pues todo se tiene que empezar con un orden, con una secuencia, ¿cierto? Como para que se ejecute de la mejor manera. Listo. ¿Listo, chicos? Sí. Ujú. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, bueno, estamos por aquí. Listo, entonces aquí vamos a empezar a implementar este método retraso. Entonces, por aquí, retraso, ¿cierto? Y pues bueno, entonces, dicho de otra forma, pues necesitamos como un reloj o un cronómetro, ¿cierto? Algo que me permita definir un tiempo y pues digamos que ese tiempo vaya corriendo, ¿sí? Para que pues cumplido ese lapso que yo le voy a dar, pues pase a la siguiente instrucción, ¿cierto? Muy bien. Entonces en esta parte voy a necesitar, bueno, cargar un valor temporal o una variable temporal, ¿sí? Que pues de hecho ya habíamos hecho la mención de qué variable o qué elemento pues yo considero para efectos prácticos como una variable temporal. ¿Cierto? ¿Cuál era esa variable o esa letra que les decía que se puede tomar como una variable temporal? Por ejemplo, Robert, ¿qué dices? ¿Cuál era esa variable temporal? A ver, o Angie, ¿cuál era esa variable o ese término que decíamos que era como temporal? Fabricio. Ay, ahí sí me corchó. Yo llegué hace poquito nomás, no sé si lo habló antes. No, no, de hecho pues ya lo hemos visto, lo vimos en la teoría, lo hicieron en el parcial. ¿No era la W? Exactamente, muy bien. Sí. W. Esa es nuestra variable temporal. Entonces, si yo le voy a cargar un valor a ese W, ¿cierto? ¿Cuál instrucción me sirve para eso? Por
ejemplo, a ver, Daniel, ¿cuál instrucción sirve para eso? Para asignarle un valor o algo a W. Igual ya saben, ¿no? Pues pueden escribir la respuesta por el chat, donde les quede más sencillo, si quieren abrir el micrófono. O Lady. Pero ahí podemos usar también el keyword W. No sé, se salta el bit. Sería el mov LWK. Exactamente. Muy bien, ese sería, o sea, vamos a asignarle entonces, repito, un valor a W, ¿cierto? Entonces para ello vamos a utilizar esa instrucción, el move LW, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí voy a poner una anotación que ahorita les explico por qué se hace así. Entonces tendría... Listo, voy a hacer esto así. Entonces, aquí básicamente lo que estoy haciendo es cargar a W con ese valor, con ese 255, ¿sí? ¿Por qué lo notamos de esa manera? Porque si yo lo pusiera directamente el número, digamos como lo que tengo aquí, básicamente estaría indicando es una posición más no un valor, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es que W tenga, digamos, no una posición, sino un valor, que en este caso es ese valor de 255. Entonces, bueno, primero pongamos eso. Entonces voy a cargar a W con 255. ¿Listo? Ahora, ¿por qué 255? ¿Sí? Si ustedes recuerdan de su curso de digitales, cuando ustedes hacían, bueno, la serie de combinaciones en la tabla de verdad, ¿cierto? Todas esas combinaciones dependían del número de entradas, ¿sí? Tomando como base el sistema binario. Es decir, que por ejemplo, si yo tenía 3 entradas, ¿cierto? Para indicar el número de opciones o de combinaciones que yo podía hacer con 3 bits, lo que tenía que hacer era tomar el 2 y elevarlo al número de entradas. En ese caso, 2 a la 3, dándome 8 combinaciones, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, aquí el 255 hace referencia a que como estamos trabajando con registros de 8 bits, ¿cierto? Si nosotros tomamos el 8, ¿cierto? Como el número, digamos, potencia de 2, 2 a la 8 me daría 256, ¿sí? Siendo entonces ese 256 el número máximo que yo puedo trabajar con 8 bits, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué 255? Recordemos que si tenemos 256 y tal como lo vimos aquí en la clase pasada, cuando contábamos las posiciones, ¿cierto? Las posiciones van desde la posición 0, ¿sí? Entonces, desde 0 a 255, pues yo tengo ese 256 que se puede, digamos, trabajar con 8 bits, ¿sí? Entonces, eso es el porqué de ese 255. ¿Sí? ¿Es clara esa parte? Pues se me entrecortó. Empecé a escuchar que eran 256, pero uno no, ¿por qué? Ah, ya. Bueno, porque pues básicamente, o sea, arrancamos aquí en la posición desde el 0. Entonces iría desde 0 a 255. ¿Sí? Esa es la razón. O sea, el 255 es el número máximo, indicando pues los 256 valores que yo puedo trabajar con 8 bits. ¿Listo? Incluyó el cero. Listo. Ajá. Entonces, bueno, agreguémoslo aquí en el comentario. Sería, bueno, máximo valor con 8 bits. Entonces, vamos a tomar como les decía, ese 255. Pero entonces, como también ya mencionamos, W es una variable temporal. Entonces voy a requerir de que ese valor, pues yo lo mueva a una variable, pues ya fija, por así decirlo. Entonces, ¿cuál instrucción me sirve, pues para descargar lo que tiene W hacia otra variable? ¿Cuál sería, chicos? El de la de mover, profe, si queremos mover. Ah, exacto, sería el otro mover, ¿cierto? Ujú. Entonces sería move WF, ¿sí?
Entonces aquí, pues bueno, ya voy a poner una variable, ¿cierto? Y bueno, digamos como para que sea un poco más diciente, entonces pongo esa variable tiempo, ¿sí? Entonces, aquí luego de ejecutar esa instrucción, ¿cuál es el valor de tiempo? ¿Cuánto vale tiempo? Es, Es es- igual allí. es el valor que necesitemos hasta 255. Ujú. Entonces, mire, si W en la instrucción anterior le estamos pasando 255 y luego, ahora en esta instrucción, lo que tenía W lo voy a pasar a la variable que yo tenga adelante, entonces tiempo en esta primera interacción vale 255. Este tiempo es 255 en ese punto, ¿vale? ¿Si es clara esa parte o tienen alguna pregunta? Ahí simplemente está pasando el valor de arriba al tiempo y listo, nada más. Exactamente, solo eso. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más habló por allí? No, yo te iba a decir que no, no tengo preguntas. Ah, listo, vale. Muy bien. Pues miren, si nosotros tomamos, bueno, esta variable tiempo, ¿cierto? Y pues la necesitamos que trabaje bueno, como un reloj, como un cronómetro, ¿cierto? O bueno, como un reloj de arena, si lo quieren ver también así. Vamos a necesitar, ¿cierto? Que ese valor pues vaya reduciéndose, ¿cierto? Pues como para que ese tiempo que yo he medido ahí o que he puesto ahí, pues llegue hasta cierto punto y pues bueno, siga su camino, como quien dice, ¿no? Bueno, en esta parte de las instrucciones que hemos visto, ¿cuál instrucción me sirve para hacer decrementos? Si tienen sus apuntes por De, allí. de disminuir, ¿no, profe? Ujú. El El sub, profe. sub- Bueno, en subes de restar podría ser, es una opción. ¿Cuál otra podría servir? el DCFSZ. Listo. Esa es la que vamos a utilizar y ahorita ya les voy a explicar por qué. Entonces, por ahora, bueno, escribámosla. Entonces vamos a poner, bueno, dec fsz, dec fsz. Muy bien. Bueno, esta parte, digamos que es como un submétodo, si lo quieren llamar así. También démosle un nombre como para diferenciarlo dentro del método de retraso. Entonces llamémoslo, no sé, dec. Ahí se puede hacer retraso. Dec. Listo. Entonces ahí, llamémosle dec, de decrementar, es una raíz H. Dec fsz. ¿A quién voy a decrementar? A ¿Tiempo? tiempo. A tiempo. Muy bien. Voy a decrementar a tiempo. Listo. Entonces, bueno, hagamos un pequeño ejercicio hasta aquí. Bueno, entonces entramos aquí a retraso. En retraso tenemos esta instrucción así que dice move LW, donde le estamos diciendo que este 255 se lo vamos a asignar a W. Por lo tanto, en esta línea W es igual a 255, ¿cierto? Bueno, he acabado de hacer esa operación, paso a la siguiente línea, ¿cierto? En esta siguiente línea, entonces lo que voy a hacer es descargar lo que tiene W hacia una variable, que en este caso es la variable tiempo. Es decir, que cuando yo termino esta instrucción aquí, tiempo vale 255. Y de aquí, entonces, paso a la siguiente línea. En la siguiente línea entro aquí a dec, ¿cierto? Que contiene esta instrucción, que es decrementar, ¿cierto? ¿A quién va a decrementar? A tiempo, ¿sí? Entonces, o sea, así como la tenemos, pues básicamente solo va a decrementar en una unidad la variable que tengo por delante. Entonces, al salir yo de esta instrucción, ¿cuánto vale tiempo aquí? Ahí 254. normal. Ajá, hasta ahí, hasta donde he salido ahí. Mateo, ¿decías? 254, usted dice que le restaba una unidad. Listo, bueno, Fabricio, ¿qué valor tendría tiempo?
No, ahí en esa instancia 255, porque hasta tanto no hemos dicho cuánto le vamos a quitar. No, sí, ya Digo les yo, dije, no sé. se ¿Ah, decrementa sí? en una unidad. Ah, no, entonces sí, sí, 254 1,54. lo. Ajá. Listo. Angie, ¿qué dices? ¿Qué valor tendría ahí tiempo? Si andas por ahí. Bueno, están en la cena. Lady, ¿qué valor crees que tiene tiempo al salir de esa instrucción? ¿Cómo, profe? ¿Qué valor tendría tiempo al salir de esa instrucción? El valor del tiempo, yo diría que 256, con el que nos está contando. Ok, listo, 256. Víctor, ¿qué dices? ¿Ese de que es una función o como retraso o no, profe? Bueno, hasta ahí veamos lo que hace la instrucción. Decíamos que la función es decrementar, que dijimos que así como está, lo haría en una unidad. Entonces, al terminar esa instrucción, ¿cuánto valdría tiempo? ¿Cuánto crees que valdría tiempo? Es que por eso le preguntaba, porque si de que es una función, no se la está llamando en ningún sitio en teoría, entonces sería siendo 255. Ok, listo. Víctor dice 255. Daniel, ¿qué dices? Bueno, también está cenando Robert. Pues yo diría que puede ser 255 ya que está decrementando uno, ¿no? Ok, Juan Diego, ¿qué dices? Igual, profe, 255. Listo. Bueno, chicos, volviendo a hacer el ejercicio, entonces, como decíamos, hacemos como una prueba de escritorio. Tendríamos que W, aquí, al finalizar esta instrucción, vale 255. Luego, cuando entra, pues W vale 255 y cuando sale, ese valor se lo he transferido a tiempo. Entonces, tiempo vale 255. Como ya terminé aquí, paso a la siguiente línea, que la siguiente línea sería esta parte de aquí. Entonces, aquí me dice que voy a ejecutar esta instrucción, la cual hace un decremento a la variable que tengo por delante. Y como les decía, ese decremento, así como está la instrucción, solo sería de una unidad, ¿sí? Entonces, voy a decrementar tiempo en una unidad, y si en la instrucción anterior entraba valiendo 255, al salir tiempo va a valer 254, ¿sí? Porque es que ya está tomando acción esta instrucción sobre esta variable. O sea, en esta primera interacción de esta instrucción, tiempo vale 254. ¿Listo, chicos? ¿Sí es claro? Sí, profe. O sea, Sí, profe. profe, tiempo trabaja es global, entonces. Por eso te digo, o sea, recuerden que esto se ejecuta de manera secuencial, por eso yo se los empecé a desarrollar como desde aquí, ¿sí? Entonces, desde aquí, bueno, una vez que acaba la instrucción, pasa a la siguiente línea. Realiza lo que tiene que hacer, termina, y una vez que termina, pasa a la siguiente línea. Entonces, una vez que entro, ejecuto la instrucción, y a la salida, pues ya ha tomado acción esa instrucción que yo le estoy, digamos, ejecutando allí, ¿sí? O sea, esto digamos que se ejecuta como por renglones, si lo quieren ver de esa manera, ¿sí? Entonces, esa es la razón de que al principio, digamos, cuando apenas estoy entrando, tiempo vale 255, pero como ya tomó acción la instrucción, a la salida, entonces tiempo ya se ha decrementado en 1, ¿sí? O sea, se van ejecutando por renglones. No sé si por ahí es más claro, Víctor. Sí, es que pensé que como en los otros lenguajes se tenía que llamar la función y, y, y él ejecutaba la línea 21 nomás. Pero si se ejecuta todo, entonces ya Ujú. entiendo. De hecho, ahorita que lo hagamos con el debugger, vamos a ver que eso se va desarrollando de manera secuencial y que de hecho el llamado al método sí se hace, ¿sí? Pero se hace arriba, cuando hacemos con el método call o cal. De hecho, cuando hagamos la prueba con el debugger, se van a dar cuenta cómo se va ejecutando y cómo se va moviendo
o cómo va interpretando, digamos, el ID, el código, ¿vale? Vale, profe. Listo, muy bien. Entonces aquí, tiempo, ya dijimos, vale 2.54. Y pues bueno, ya hice esa operación, paso entonces a la siguiente línea, ¿cierto? Bueno, ese tiempo debería seguirse decrementando. Digamos que yo debería hacer una especie de bucle aquí para que esa tarea se siga realizando, ¿sí? Entonces, si aquí, bueno, tiempo valía 2.54 y paso a la siguiente línea, ¿cierto? ¿A dónde yo debería enviarlo para que siga decrementando? Sí, o sea, de las tres cosas que tenemos aquí. Debería enviarlo a inicio, debería enviarlo a retraso, debería enviarlo a DEC, ¿cierto? ¿Qué dices, Víctor? ¿A dónde debería mandarlo? De vuelta al deck. Listo. Víctor dice de vuelta al DEC. Angie, ¿qué dices? ¿A dónde debería enviarlo? Y es que ya volvió. Al deck, profe. Al DEC, listo. A ver, Daniel, ¿qué dices? ¿A dónde debería enviarlo? Bueno, Daniel no está por ahí. Mateo, ¿qué dices? Se supone que, profe, ahí cuando el tiempo baja a 254 por la función de CFSZ, Ujú, entonces él guarda en DEC y entonces se supone que ya quedan 254, ¿no? Entonces, claro, si lo vemos a mandar a DEC, vuelve y resta 253 y vuelve a ser como se supone como que un buclecito ahí, ¿no? listo, listo. Juan Diego, ¿qué dices? ¿A dónde debería enviarlo? Bueno, se desconectó Juan Diego. Lady, ¿a dónde debería enviarlo? Al deck. Ok. Robert, Al D, profe. listo, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, mire, si tomamos la secuencia, ¿cierto? Aquí en esta primera prueba, tiempo vale 254. Y entonces aquí en la siguiente línea, le voy a decir que vaya a DEC, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo que vaya a DEC? Entonces utilizo lo siguiente. Digo, ir a o go to DEC. Es el mismo principio, como les decía, todo viene del inglés. Entonces aquí yo le digo go to DEC. O en español, ir a DEC. Entonces, bueno, recapitulando. Tiempo valía 254. Paso a la siguiente línea. En la siguiente línea me dice ir a DEC. Vuelvo a DEC. Entonces, DEC, ¿qué dice? DEC dice que voy a decrementar a tiempo. Entonces, tiempo valía 254. Y ahora decremento a tiempo. Entonces, tiempo, al terminar aquí, vale 253. Luego termino, paso a GoTo, me dice go to DEC, y DEC pues vuelve a entrar aquí. Entonces vuelve, decrementa, tiempo, valía 253, vuelvo a decrementarlo, entonces ahora vale 252, y así sucesivamente. ¿Listo? Profe, ahí nosotros podemos usar banderas, ciclos y paras en ese lenguaje. Pues sí, pues sí. De hecho, ahorita vamos a ver por qué utilizamos DEC y de pronto, digamos, también podemos haber tomado la alternativa que decía Juan Diego, la de restar. Sí, porque pues básicamente necesitamos es que esa variable se reduzca, ¿no? Pero, por lo menos en este caso, va a haber un punto en que yo ya no voy a necesitar, o bueno, voy a necesitar que salga de este bucle, ¿no? Y digamos que ese punto donde yo voy a necesitar que salga del bucle es cuando tiempo valga a cero, ¿cierto? Perdón, chicos. Bueno, entonces decíamos que cuando tiempo valga cero, ¿listo? Y si ustedes recuerdan, esta instrucción tiene dos partes. La primera es la parte del decremento
Y la siguiente es la del salto de línea, es decir, que cuando tiempo valga 0, no va a pasar a esta línea de aquí, sino que la va a saltar y va a pasar a la siguiente, ¿cierto? Eso es lo Aquí. que le iba a preguntar, si no teníamos que colocar una condición porque de pronto se desbordaba, porque seguía restando, pero entonces Ajá, ya automáticamente llega a 0 y ya pasa. ajá, por la misma naturaleza de la instrucción, que yo les decía que tiene dos partes, la una es decrementar y la otra es el salto de línea, cuando vimos pues en la teoría estas instrucciones. Ajá, ya, listo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿cierto? Aquí, pues listo, digamos que el objetivo del método retraso es como realizar o tomar ese cronómetro o reloj de arena, como lo quieran ver, ¿sí? Entonces es como decir que haga esta resta 255 veces y una vez pasadas esas 55 veces, ¿cierto? Pues debería ya encender el LED, ¿cierto? Entonces, si yo aquí con esta parte ya he cumplido el objetivo, digamos que es decrementar 255 hasta 0, y que pues bueno, que se salte de esta línea, pues a dónde, digamos, si ya acabó el proceso de retraso, ¿a dónde debería yo regresar? ¿O a qué línea? Si vemos los números de allí, ¿a qué línea debería regresar? Supone que a donde enciende el LED, que quede prendido, porque empezamos apagado y vuelve y queda prendido, o empezamos prendido, apaga y vuelve y prende. Listo. Entonces, miren, volviendo al tema, ¿cierto? Si nosotros, bueno, solo miráramos esto, tendríamos que, bueno, llego a inicio que me dice que voy a apagar el LED, ¿cierto? Entonces, aquí apago el LED, ya lo apagué, paso a la siguiente línea, llamo al método retraso, bueno, se hace el conteo, pasa determinado tiempo, se cumple ese tiempo y paso a la siguiente línea que sería encender el LED, ¿cierto? Entonces, de aquí debería regresar a donde estoy invocando este método, ¿sí? Pues como para indicar que aquí estoy entrando a esa instrucción y una vez que acabe, pues llego aquí, al final de la línea, ¿sí? Como planteábamos hace un momento, que esto se ejecuta es como por renglones, ¿sí? Entonces, cuando llamo a retraso, entro a la instrucción y me voy hacia acá, ejecuto toda esta parte y cuando termino, ¿cierto? Quedo al final de este renglón. Y pues como ya terminé, digamos, la función que estoy desarrollando allí, paso a la siguiente línea. Entonces yo debería regresar es aquí, a donde dice retraso. ¿Cómo regreso? Entonces, para regresar, ¿cierto? Lo hago con esta instrucción de aquí, con return, o regresar, en español. ¿Sí? Entonces, llamar y return es esa parte. Entonces, llamo al método y una vez que termine, regreso donde lo he llamado con esta parte, con return. Regreso aquí. ¿Listo? ¿Es clara esa parte? Sí, señor. Listo, chicos. Muy bien. Bueno, aquí, entonces ya tenemos esta parte, ¿cierto? Y entonces, aquí viene la pregunta que hizo Fabricio al principio. ¿Cómo hago yo entonces para que esta operación se refleje o que se repita varias veces? O sea, que se apague y se encienda este LED varias veces, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan lo que hicimos acá abajo, o sea, que si yo quería que se repitiera la acción de restar, ¿cierto? Pues bueno, yo le hice con un goto y lo mandé a deck, ¿cierto? Que pues digamos que de esa manera me aseguraba que en esta parte pues hiciera ese decremento de esa variable. Si yo quisiera repetir esta operación, ¿a dónde debería ir? Al final, digamos, cuando yo salgo, enciendo el LED, paso a la siguiente línea, ¿a dónde debería ir para repetir el proceso? Al inicio. Al inicio. Muy bien. Entonces aquí, listo, entonces yo le doy go to, ¿a dónde? A inicio. Entonces así, pues bueno, repito esa operación de apagar y de encender. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que esta operación de retrasar la metíamos o la incluíamos para que la transición entre el apagado y el encendido no fuera tan rápida. Pero si ahora con este go to estoy haciendo como un bucle,
¿creen ustedes que sea necesario otro retraso para que del encendido al apagado no pase tan rápido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hace falta un retraso o no? Yo diría que sí, profe. Listo, Víctor dice que sí. Angie, ¿qué dices? ¿Hace falta un retraso o no? Mm, pues yo diría que no. Listo. Mateo, ¿qué dices? ¿Sí o no? Pues no se supone que cuando damos a inicio, volver a inicio, él vuelve y repite lo mismo, entonces ya estaríamos teniendo retraso ahí, no creo que necesitemos más. Listo. Bueno, dejémoslo allí y ahorita en la práctica lo vemos a ver qué pasa con el retraso así como lo tenemos allí o si es necesario incluir algún otro. Bueno, entonces hasta aquí tenemos esto. Entonces tenemos el apagado, tenemos el método de retraso, tenemos el encendido y con este go to inicio nos aseguramos de que esta operación se repita varias veces, es decir, que se encienda y se apague el LED varias veces, ¿no? Ahora, para concluir mi código, ¿qué me falta? Lento. El end. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner end, ¿sí? Para indicar que ya se terminó el código, o que hasta ahí va el código. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una parte que pues dejamos para el final para entender un pequeño concepto. Entonces, de hecho, ahorita voy a compilar el código y vamos a ver que va a salir un error relacionado con esta variable de aquí. ¿Listo? Ahorita ya les explico por qué, pero entonces vamos a compilarlo para ver que efectivamente va a salir un error. ¿Listo? Entonces voy a compilar y listo, aquí tengo un error. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el error? Pues miren, si aquí leemos la consola, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que tiempo, ¿sí? Esta parte de aquí es un símbolo que no se ha definido previamente, ¿cierto? Dicho de otra manera, retomando la programación que ustedes conocen. Es como si tiempo no lo hubiéramos inicializado o no lo hubiéramos declarado previamente. O sea, tiempo no existe. ¿Sí? O sea, es una variable que no ha sido declarada. ¿Sí? Eso como primer punto. Como segundo punto. Resulta que recordemos que aquí que todas estas variables, estos términos a los que yo les estoy, digamos, efectuando una operación a través de las instrucciones, son registros, ¿sí? Que si nosotros vemos esos registros, ¿cierto? Tienen digamos, una palabra reservado o una sección de memoria asignada, ¿sí? O sea, status está en la posición 03H, port B está en la posición 06H, ¿cierto? Pero como tal, aquí tiempo no existe, ¿sí? Porque es una variable que yo creé. Sin embargo, existe un rango de registros que yo puedo asignar o puedo utilizar como yo quiera. O dicho de aquí, como dice la imagen, son registros de propósito general. O sea, que yo puedo utilizar y pues asignárselos a una variable, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito hacer en este caso? ¿Con quién? Con tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo esa declaración de esa variable, esa inicialización? O bueno, esa asignación de un valor de registro de los que yo tengo acá a mi variable tiempo. Pues miren, aquí entonces, bueno, yo pongo tiempo, bueno, pongamos tiempo, y voy a decir igual, ¿cierto? Le voy a asignar entonces un valor de esos registros de propósito general. Entonces, los registros de propósito general van desde 0CH hasta 4F. Entonces, para efectos prácticos, yo voy a tomar el primero, 0C. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces va a ser igual, ¿cierto? A 0. Y sería la anotación. Entonces así yo le estoy asignando el valor del registro 0C a la variable tiempo. ¿Listo? ¿Es clara esa parte, chicos? Sí, profe, está asignando el banco de memoria que nos queda libre para asignar. Ajá.
digamos que yo estoy creando el registro tiempo y para ello le estoy asignando este valor, ¿sí? Dicho de otra manera. ¿Vale? Entonces, bueno, si yo ya hago esto, digamos que yo compilo y ya no debería salir error, ¿no? Entonces, bueno, hagamos la prueba. A menos que haya algo más por allí. A ver, veamos. Listo. Entonces, ese sí era un error. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, aquí ya vemos que empezó a correr como el debugger, ¿cierto? Y pues bueno, vamos a hacer algo con ese término, ¿listo? Bueno, entonces para ello vamos a ver una herramienta adicional. Entonces nos vamos aquí. A ver, espera, no recuerdo dónde es. Oye, qué pena. El ¿Sí? compilador, ¿cómo los muestro? Es que a mí se me escondió. Esta herramienta de aquí. No, la de arriba, donde usted compila. La de las dos flechitas. Esa. ¿Se te perdió? Sí, no me aparece acá en el... De pronto dale en View y bueno, aquí donde está el Toolbars, alguna de pronto está desmarcada. de ahí. Ah, bueno, ya vi. Ajá. Bueno, de hecho ya que estamos aquí en View, vamos a darle View aquí en esta sección donde dice File Registers o File Registers, ¿listo? Yo le doy clic allí y se me va a abrir esta ventana de aquí, ¿vale? De pronto a ustedes por defecto se les abre aquí en esta que dice X o hexadecimal. Entonces si les aparece así, lo van a pasar aquí a donde dice Symbolic, ¿listo? Bueno, aquí idealmente, de hecho aquí también debería aparecer la variable tiempo, no sé por qué no aparece, pero bueno, se las debo. Pero aquí sí aparece lo demás, digamos, status por B, ¿cierto? Lo que pasa allí. Entonces, miren, aquí en nuestra herramienta de debugger, ¿cierto? Bueno, corramos un poquito más acá. A ver si me deja ver las dos ventanas al tiempo. Bueno, ahí. Listo, entonces decía, aquí en esta herramienta de debugger, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí, bueno, estas opciones que tengo aquí, lo que es step into o step over, ¿sí? Y bueno, esta otra de que es step out, que de hecho ahorita la usamos. Pues miren, step into me va a servir para ir haciendo como un recorrido de cómo se van ejecutando las distintas líneas de código, ¿cierto? Pues miren, digamos, si aquí están estos dos, ¿no? Step over y step into. Si yo le doy step over, se va a pasar por las líneas principales, sin entrar a los métodos. Pero de hecho, en este caso nos interesa ver qué es lo que pasa con el método que creamos, con el método retrasar. Entonces, por eso vamos a utilizar el primero, el que dice step into, ¿sí? Entonces, miren, conforme yo le voy dando clic aquí, entonces, miren, va ejecutando las distintas líneas. Me va indicando o voy viendo yo que todo se va ejecutando en la lógica que yo diseñé, ¿sí? Entonces, miren, decíamos, en el primero, pues se va al banco de memoria 1, luego, digamos, configura las salidas o limpia el puerto B, luego pasa al otro banco de memoria, luego se va a inicio, donde inicia apagando el LED, bueno, valga la redundancia, luego pasa a retraso. De aquí debería irse hacia donde está retraso. Entonces, efectivamente se va allá, donde, pues bueno, W se carga con 255, luego tiempo carga con 255, y luego nos vamos a DEC. Si se dan cuenta aquí en el tablero, aquí arranca diciendo que está entrando con 255 esa variable. Si yo le vuelvo a dar clic, ¿cierto? Sale de la instrucción y ya tiempo vale 254. Luego le digo que vaya a DEC, debería volver a subir, ¿cierto? A la línea anterior. Y eso es lo que efectivamente hace. Ejecuta la instrucción que está por delante y cuando termina, tiempo, entonces vale 253 y así, pues digamos, conforme yo vaya dando clic, se queda ahí en ese bucle, ¿cierto? Pero bueno, digamos que entonces, cuando ya termine, que decíamos que tiempo valga 0, entonces ya no debería volver a entrar a DEC, sino llegar a return y volver a la línea que está allá arriba. Entonces, para acelerar el proceso, vamos a modificar este valor, le voy a poner un 3, ¿cierto? Y pues bueno, voy a seguir aquí con el step into. Entonces le voy a dar aquí, va 2, va 1, llega a 0 y se va a return. Entonces en return
debería volver allá arriba donde teníamos en inicio, ¿cierto? Entonces le doy clic y listo, vuelve acá y pues pasa a la siguiente línea. Entonces luego de ejecutar esa siguiente línea debería irse a, bueno, pasar a la siguiente, ¿cierto? Que dice inicio. Y de inicio debería volver bueno, donde dice inicio, básicamente. Y listo. Entonces allí, bueno, vuelve, inicia otra vez, va a retraso y repite el proceso, pues bueno, que hemos configurado. ¿Listo, chicos? ¿Es clara esa parte? Sí, profe. Entonces ahí Sí. simplemente mostramos el file register Ajá. para ir mirando de qué banco va pasando, ¿no? Usted decía que ese Ujú. 249 lo modificaba, ¿por qué? Bueno, no, ese lo modifiqué el valor como para acelerar el proceso. Pero simplemente ahí está decrementando de uno en uno. Entonces, miren, digamos, si otra vez yo aquí, bueno, le pongo un 2, ya estoy, sigo corriendo. Entonces, tin, hasta 0 y regresa otra vez allá. Pero esencialmente lo va a hacer las 255 veces. Aquí simplemente es porque yo modifiqué el valor manualmente como para que ustedes vieran que sí va ejecutándose en el orden que habíamos puesto. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pero hay tiempo, ahí ¿dónde está tiempo? Para arriba. Tiempo. Ah, en el file registers. Ajá. Pues debería aparecer aquí. Aquí al frente debería aparecer el nombre de la variable, sino que no sé por qué no me apareció. Pero bueno, ahí después lo corrijo y ya les cuento. Ah, listo. Sí, pues, o de pronto, no sé, de pronto es como por la versión del, pero aquí normalmente, digamos, si aquí, no sé, yo le hubiera puesto otro nombre, aquí debería aparecer ese nombre, porque aquí es el registro, ¿sí? Bueno, perdón, aquí arriba, ¿sí? Aquí donde tomamos el 0C que le asignamos, aquí debería aparecer tiempo, digamos, el nombre tiempo. Pero bueno, es esa parte. Sino que aquí, pues, el file register será como para irles mostrando cómo se va moviendo esto en la memoria y cómo van cambiando esos valores, ¿sí? Igual, pues bueno, en esta parte pues ya está compilado el código y bueno, de hecho, digamos, si yo quisiera modificar algo, aquí no me va a dejar porque estoy sí me dejó, bueno, qué raro. En fin, la otra vez no me dejó con nuestros compañeros del día. Listo, entonces digamos que si yo ya no quiero ejecutar aquí el debugger, pues yo le doy aquí este que dice step out y pues digamos que aquí ya, pues bueno, ya me deja modificar y ya sale de esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, y vamos a pasar a la parte del Proteus, a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, el Proteus, veámoslo aquí. Bueno, a ver, voy a abrir alguno de los proyectos, a ver si es este que ya está montado. Como les decía, ustedes pueden reutilizar el que ya hicieron, el de la clase pasada, porque simplemente pues vamos a cambiar ese el código para que realice la operación de encender y apagar. ¿Listo? Bueno, entonces le doy doble clic. Vamos a modificar, bueno, a escoger el otro, entonces este yo lo llamé LED on off, ¿no? LED on off. Entonces LED on off, voy a cargar el código. Bueno, aquí la frecuencia a ustedes les aparece como 1 megahertz, ¿cierto? Pues de pronto les recomendaría subirle un poquito la velocidad para que veamos pues ese encendido y ese apagado, ¿listo? Entonces, bueno, si no hay más errores, debería encender el LED, ¿no? ¿Qué pasó? A mí se me quedó prendido, pero quedó prendido ahí se quedó. Pasa como muy rápido, ¿no? Bueno, ahí, medio. A ver, espera, bueno, voy a ver si le subo la frecuencia un poquito. A ver si está pasando muy rápido. Bueno, ahí, bueno, está pasando como lo que decíamos, o sea, del apagado al encendido sí está haciendo el retraso, pero del encendido al apagado está pasando como muy rápido. ¿Listo? Bueno, hagamos la modificación que decíamos de adicionarle otro retraso. ¿Listo?
Muy bien, si yo quisiera adicionar otro retraso, ¿cómo lo haría aquí? ¿Construyo otro método retraso o cómo lo harían? ¿O qué piensan ustedes que se puede hacer aquí? Ya Volver lo a tenemos, ¿no? llamar. Solo llamarlo. Solo llamarlo, ¿no? Sin reutilizar código. Exactamente, chicos. Entonces, nuevamente vamos a llamar a retraso. Listo. Vuelvo a compilar. Listo, todo en orden. Y pues acá veamos qué pasa. Listo, bueno, ahí es más visible, pero esperen, le voy a bajar un poquito la frecuencia, porque ya pasó muy rápido. Y le damos play. Bueno, igual pasa rápido, pero ya es más visible, ¿no? Pues me dejar el código, espera un momentico. Listo. ¿Qué parte quieres ver? ¿Dónde colocó el otro nuevo? Ah, ya. Uy, perdón. Justo debajo del de encender Ah, el LED. ya. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, a ver, cambiémosle de pronto a 1 megahertz. Y 1 megahertz. A ver. Bueno, igual eso también va a depender pues de la velocidad de sus computadores, ¿cierto? Puede ser que 1 megahertz pues ya sea una velocidad suficiente o que si de pronto es muy lento subir un poquito la velocidad y eso, ¿no? Pero pues bueno, aquí ya cumplimos el objetivo, ¿no? De encender y apagar el LED. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, dudas, inquietudes. ¿Todo claro hasta ahí? No, ahí se me quedó en amarillo y no apaga. ¿Y qué frecuencia tienes? Ok. Un megahertz. ¿Pero se te quedó encendido? Ajá. A ver, ponlo en 500, pero en 500 Hz nomás. 500 hertz. O sea, como la M500. A ver. Sin la M, 500 Hz. Ajá. Sí. Ahí sí ya. A los 6 segundos prendió. Ah, ok. Bueno, igual ahí ya es cuestión de jugar con la frecuencia, ¿no? En realidad, con la frecuencia lo que estamos manejando es la velocidad a la que se va a realizar ese decremento de esos 255. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar pues, la duración de encendido o apagado del LED? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ahorita pues ya vamos a pasar a explicar la actividad que van a realizar para la siguiente clase. Entonces, miren, ya hemos visto, bueno, cómo se enciende un LED y ahora pues cómo se enciende y se apaga el LED. Entonces, para la siguiente clase lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Si quieren individual o en parejas, van a hacer es un semáforo, ¿sí? Entonces van a controlar no solo una luz, sino tres, ¿cierto? Y también pues van a hacer pues como un semáforo real. Es decir, que pues la luz roja dura más, la luz amarilla no dura tanto y la verde pues bueno, dura X cantidad de tiempo, pero pues el punto es que las tres luces duran un lapso de tiempo diferente. Eso pues digamos ya estará en la lógica de cómo lo hace pues cada uno o cada grupo, ¿cierto? Y pues en la próxima clase cada grupo lo expone, ¿cierto? Y pues también ya les habilito el espacio para que suban la evidencia a Univida pues ese día, en la próxima clase. ¿Listo? ¿Es claro? Perdón, porque se me cayó el internet. No escuché lo último. Qué pena. Ah, listo, no, tranquilo, Víctor. Entonces les decía que para la próxima clase van a ustedes hacer un semáforo. Los van a manejar tres LEDs y pues cada LED con una duración diferente. ¿Listo? Y lo pueden hacer individual o lo pueden trabajar en parejas, ¿vale? O sea que así como está el diagrama de ahí, sino que agregamos otros dos LEDs, le colocamos un tiempo a cada uno, un color, y prende y apaga en determinado tiempo y listo. Pues como un semáforo, o sea, construir un semáforo, básicamente. ¿Listo? ¿Es Bueno, claro para todos? sí, sí, señor. Listo. Listo, chicos. Sí, profe.